todos por acompañarnos. Yo creo que, bueno, primero que nada agradecerle muchísimo a Magenta, a Gabriel, a Ana Rosa de haber creído en el proyecto de este libro. Mi libro se llama A veces llovía en Chicago y tiene por subtítulo Cuentos Migrantes, pero yo creo que el subtítulo debería tener algo más que ver con el azar. Yo creo que son cuentos de azar. Si algo he aprendido en 20 y pico años fuera de mi país, yo me fui en el 89 de México como periodista y desde 1998, después de pasar por Washington y por Europa, aterrizamos en Chicago. Si algo he aprendido de todos esos años de viaje es que la vida es un azar. Y vivir en Chicago es un azar y las cosas que pasan en Chicago son azares. Y hoy aquí, en compañía de todos ustedes, hay 3 azares. El primer azar es que la vida nos reunió otra vez a Gabriel y a mí, y me recuerdo cargando a Gabriel y él jalándome el pelo cuando teníamos pelo los dos, y de pronto cada quien se fue a sus propios viajes y a sus propios azares y nos reencontramos a través de la literatura. El segundo azar es Jorge Fernández, que nos acompaña. Él escribe una columna semanal que es lectura obligatoria para mí y búsquenla, que se llama Agua de Azar, en la que habla precisamente de este tipo de situaciones que conlleva el azar. Los dos habíamos vivido vidas paralelas sin encontrarnos, con un solo punto de unión, que era el cariño absoluto por una misma persona, por su prima Adriana y mi mejor amiga Adriana, hasta que de pronto nos encontramos por azar, y ese azar le llevó a leer el manuscrito y además a prologarlo, lo cual es maravilloso. Y el tercer azar es Manolo. Yo Chiva hasta la muerte. Tengo un cariño muy especial por este exjugador del América, que es muy modesto. En uno de sus relatos cuenta cómo marcó el gol más bello que otra persona anotó. Lo disparó en la portería y terminó metiéndolo Borja, que para eso se pintaba solo. Y estoy en proceso de recolección de fondos para hacer una estatua en Chicago, porque más allá de que haya marcado a Pelé, no solo marcó a Pelé, le metió la pierna a Pelé y se le puso al brinco. Y eso, caramba, pues no cualquiera. Y esos azares pues, nos llevan también a estar aquí todos juntos. Yo quiero, contar muy brevemente la historia del libro. El libro surge básicamente de talleres de cuento y poesía que otro grupo de amigos reunidos por azar en Chicago, mexicanos, peruanos, cubanos, colombianos, dominicanos, nos encontramos a fines de los años 90 y empezamos a buscar una manera de darle salida a lo que estábamos escribiendo, a lo que queríamos escribir, y surgen así una serie de talleres de cuento y de poesía, y de esos talleres surge una revista que ahora dirijo, que se llama Contratiempo, que lleva ya 8 años en publicación ininterrumpida, y el año próximo llegamos a 100 ejemplares. Y de ese grupo de Contratiempo surge también un pequeño grupo editorial que se llama Voces Sueltas, que es coeditor junto con Magenta de este volumen, pero que además de este volumen tiene otros 5 volúmenes de autores latinoamericanos que viven y escriben en Chicago. Otro azar más. De esos talleres, yo que he sido periodista toda mi vida y que siempre he escrito artículos periodísticos, finalmente tengo el valor de soltarme, como decía un amigo, un poeta mexicano que vive allá, de dejarme poseer por las palabras y de disfrutarlo, y de empezar a escribir. Surgen 9 cuentos que son los integrados en este volumen. Ninguno es corto, no escribo cuentos cortos. Escribo extensiones de 3,000 palabras para arriba. Hay 2 cuentos bastante largos. Casi todos tienen que ver con la experiencia migrante en Chicago, no necesariamente la experiencia inmigrante ilegal, que es muy importante y que hay que contarlas. Esas historias por lo general no se cuentan en Estados Unidos, salvo en lo periodístico, pero en lo literario todavía falta hacer más cuentos, escribir poemas sobre esa experiencia, inclusive hacer una novela. Pero son cuentos que tienen que ver con la manera como la gente vive, sueña, sufre, trabaja,
y se mueve en Chicago en una cultura ajena, en un clima muchas veces intolerante. Y otros cuentos no, otros cuentos tienen que ver con obsesiones o con azares personales. Voy a leer fragmentos de dos, uno que habla precisamente de la experiencia inmigrante y otro que no, otro que tiene que ver, y ya lo explicaré un poquito más adelante. El primero se llama Relictus, y Relictus quiere decir lo que se quedó abandonado, lo que se quedó rezagado, lo que quedó así como la viruta de la madera. Y después, cuando lo lean, se darán cuenta por qué. Beltrán patea con fuerza el suelo de cemento en el estacionamiento del Home Depot. Da pequeños saltos de vez en cuando y se frota las manos para espantar el frío de esa mañana de febrero. 15 grados Fahrenheit, el cielo plomizo y la nieve ya escarchada y manchada por el lodo, acumulada en montones de más de 1 metro de altura, definen el paisaje enmarcado por los colores pardos del Home Depot. Beltrán saca un cigarrillo y ofrece de su cajetilla a los demás, pero el grupo lo ignora. Los hombres hablan en voz baja entre sí. El vapor que surge de sus bocas y narices se mezcla con el proveniente de los termos de café o atole. Beltrán llegó mucho antes que todos ellos, pero los hombres lo aislaron cuando se dieron cuenta que no era mexicano. Su elevada estatura, el cabello de un café casi almendrado y el poco común acento lo delataban como diferente. Paraguayo, contestó él, y ya no le volvieron a preguntar nada. Es fácil decir paraguayo, es una palabra bonita, pensó Beltrán, y la gente se te queda viendo cuando la dices porque la inmensa mayoría no saben bien dónde se encuentra Paraguay. El problema vendrá cuando me encuentre con un paraguayo, pero hasta ahora ni uno, pensaba Beltrán. En Chicago había sobre todo mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, colombianos, que como él se buscaban la vida de jornaleros en el estacionamiento de los Home Depot o en las agencias de temporeros esperando la VEN. Beltrán sabía también de los argentinos, uruguayos, chilenos y españoles, pero esos casi nunca trabajaban de jornaleros. Tenían buenos trabajos, con oficinas en el UP o en las universidades. En efecto, en Chicago, en una mañana de perros como esa, paraguayo era la identidad más conveniente, la más segura. Esa mañana llegaron 3 vans. Hacía falta mano de obra para la ampliación de un hotel en el South Loop y los dueños estaban apurados por terminar antes que mejorase el clima y comenzasen a llegar a Chicago las convenciones y las exposiciones comerciales. Los mexicanos se amontonaron para subirse en las 2 primeras vans y Beltrán quedó relegado a la tercera con los más lentos. Casi no se dio cuenta cuando la van, camino a la salida del estacionamiento, paró para darle cabida a un pasajero más que llegó a toda carrera. Con los ojos semicerrados, Beltrán solo reparó en el rostro flaco y alargado del recién llegado, y en los ojos negros y huidizos. Parecía demasiado viejo para ser jornalero, pero a él que le importaba eso. Durmió el resto del camino hasta la construcción. Mientras se ponía el casco y los guantes, a Beltrán se le acercó uno de sus compañeros de van. «Oye, ¿tú no eres paraguayo?», le preguntó. «Sí», contestó secamente. «Ah, pues ahí está un paisano tuyo», le dijo el otro, señalando con la cabeza hacia el hombre que había subido el último a la camioneta. «Tú, flaco», gritó el mexicano, «ven a conocer a tu paisano». Beltrán y el otro se quedaron solos, mirándose detenidamente. Además del rostro alargado, huesudo y los ojos huidizos, Beltrán reparaba ahora en el cabello negro y crespo del otro, las manos fuertes, grandes y callosas, el porte desgarbado. El otro sonrió, una media sonrisa ladeada, triste o casi irónica. «No tenemos imaginación ni para inventarnos funcionalidades», dijo el otro. Beltrán no respondió ni se movió. Luego de un minuto preguntó, «¿Hace cuánto que no nos vemos?». «No lo sé. Cuando el tiempo ya no importa, contar días, meses o años viene a ser lo mismo. Pero creo que la última vez fue en 1871, a las afueras de París.